Nunca pensé que el silencio pudiera pesar más que las palabras, pero ahí estaba instalándose en los pliegues de mis manos como polvo que no se quita con un simple manotazo. El correo no venía marcado como urgente. Era uno de esos hilos grupales, con un asunto reciclado, actualización familiar, el típico, que suele traer fotos de Lily en su clase de baile o la decoración de temporada de Claire. Lo abrí medio viendo cómo una gota de condensación resbalaba por el costado de mi termo. La foto tardó en cargar un píxel a la vez. Una mesa larga de banquete, servilletas de lino, platos con borde dorado. El cumpleaños número 90 de mi abuelo como anunciaba el pie de foto con letra cursiva alegre. Todos vestidos en azul marino y crema Ethan, al centro Claire, inclinada hacia él, Margaret y Howard, sentados a cada lado como adornos. Alguien había acomodado el encuadre con cuidado para llenar el espacio junto a Ethan. Su silla girada ligeramente hacia Claire, dando la ilusión de completitud. No había un lugar vacío, solo simetría. Me quedé mirando la pantalla hasta que se oscureció. Luego la volví a tocar, la imagen reapareció. Y esta vez vi lo que no quería ver. La foto no solo me había omitido, había sido compuesta para que yo no hiciera falta. Más abajo, enterrado en una cadena de respuestas que no había abierto, había un mensaje de Margaret con fecha de la semana pasada: dejemos esto entre los que están emocionalmente estables. Nadie respondió. Nadie tenía que hacerlo. Puse el celular boca abajo sobre el asiento del copiloto. A través del parabrisas, el cielo era de ese gris que borra la línea entre el día y la noche. La lluvia golpeaba el techo constante, pero sin urgencia. Alcé la mano y toqué la esquina desgastada de mi credencial militar colgada del espejo retrovisor. El plástico se empezaba a despegar donde el calor lo había deformado con los años. En la foto me veía demasiado segura, demasiado nítida. En aquel entonces todavía creía que la cercanía significaba pertenencia. En la intersección casi doblé hacia la casa. Reflejo, supongo, pero mi mano pasó del direccional al centro de control abriendo la app del banco. Entré a la pantalla de propiedades compartidas. La casa en Blue Ridge Road, donde crecimos, donde el escalón número 7 siempre crujía, donde papá guardaba ese cortacésped viejo que nunca funcionó, pero jamás se tiró. Ahora la escritura tenía 2 nombres, solo Ethan y Margaret. Mi nombre había desaparecido como si nunca hubiera sido tecleado. Miré la pantalla, luego la ventana empañada. No sentí un arranque de nada, ni calor ni rabia. Solo un leve zumbido en el pecho como un hilo que se afloja. Yo no había firmado nada, al menos no que recordara. Pero la memoria es un país extraño cuando regresas de la guerra. La gente olvida lo fácil que es sembrar duda en alguien que ya está herido. El sonido de un nuevo mensaje me sacó del trance. Era de Claire. Lo entenderás algún día. Fue un momento familiar. Necesitábamos paz. No respondí. En vez de eso abrí la guantera y saqué el pedazo de tela doblado que guardaba ahí, la esquina de una bandera. Una de las pocas cosas que me traje de la base. Aún olía un poco a metal y sol seco. La extendí sobre mis piernas, alisando los pliegues, como si fuera un ritual. Una vez Ethan me llamó desde una sala de espera en el aeropuerto y dijo: «No seas dramática, Rach. Tú elegiste ser un fantasma cuando te fuiste. Tal vez sí, o tal vez ellos me convirtieron en fantasma mucho antes de que dejara de hablar». Recuerdo que una vez Claire mencionó el concepto de mantenimiento emocional. Sonreía mientras servía vino. Hay gente que simplemente no sabe cómo manejar su narrativa. No sabía en ese entonces que hablaba de mí. No recordaba haber firmado para ceder la casa, pero sí recordaba el tercer cumpleaños de Lily cuando llevé una colcha que había cosido a mano. Claire la sacó de la caja y dijo: «Esto se ve muy casero», y la dobló antes de que tomaran las fotos de los regalos. Recordaba cuando me pidieron que no fuera a Acción de Gracias el año después de regresar de Siria. «No eres tú», dijo Margaret por teléfono, «es solo que tu presencia cambia la dinámica. Finalmente estamos bien». Howard nunca levantó la vista de su crucigrama. Ese día manejé 3 horas de todos modos y comí un sándwich en el estacionamiento de una gasolinera sobre la I-85. Vi el atardecer detrás de un anuncio que decía:
Dios no comete errores. Y recuerdo haber pensado tal vez la gente sí en su nombre. La lluvia ya casi se había detenido, las gotas cruzaban en diagonal el parabrisas. Me quedé estacionada. No había ningún lugar al que necesitara ir con urgencia. Volví a abrir los mensajes no para responder, sino para releer. La frase sobre la estabilidad, la foto sin huecos, el nombre eliminado sin previo aviso. Una zona de guerra tiene reglas. Un campo de batalla tiene estructura. Esto era más callado y más punzante. Apagué el motor. El silencio era limpio como el aire después de una nevada. Recargué la cabeza en el asiento y cerré los ojos. Algunas ausencias retumban más que un grito. Y hay amores que solo existen si nadie los mira demasiado de cerca. Antes pensaba que el esfuerzo significaba algo, que si unía suficientes piezas la tela, eventualmente se sostendría. La primera fiesta de cumpleaños que ayudé a organizar para Lily fue por petición de Claire. O bueno, más bien una sugerencia. Hizo un comentario al pasar sobre lo difícil que era organizar todo con Ethan tan ocupado. Yo tenía tiempo y me gustaba la idea de volver a sentirme útil. Hice un pastel de limón con lavanda con betún batido a mano usando una batidora prestada que hacía temblar toda la barra. El diseño era sencillo. Un carrusel de caballitos de papel cortados y doblados con una regla pegados a palitos de madera. Me desvelé haciéndolos. Al día siguiente, Claire lo miró con una sonrisa que no se le asentaba del todo en la cara. «Se ve igualito al de Sugar Elm», dijo posando junto a él para una foto. Debería etiquetarlos cuando los suba, pero no lo hizo. Nadie preguntó cuánto tiempo me había llevado, ni de dónde saqué la idea. Me fui temprano esa tarde sin que nadie lo notara. Después vi la foto en línea recortada para que el pastel pareciera comprado en una tienda. Siempre era la primera en comentar en los chats familiares. Felicitaciones, cumpleaños, fotos del jardín de alguien o del diente que se le cayó a un niño. ¡Qué hermoso!, escribí una vez bajo una foto del nuevo jardín de Margaret. Ella reaccionó con un corazón, pero le contestó: «A Claire, le dije a Ethan que era justo tu estilo». Una vez mandé una caja con adornos navideños hechos a mano, cada uno envuelto en papel craft, con etiquetas selladas con cera. En la foto familiar de esas fiestas apareció la caja en una esquina sin abrir detrás de la Nochebuena. Ethan mencionó cuánto le había gustado a Lily el set de esferas doradas con monograma que Claire había pedido. Hace 3 años antes del Día de Acción de Gracias, le mandé mensaje a Margaret con 2 semanas de anticipación. «Podría ir a casa este año», respondió con un emoji de pulgar arriba. Sin palabras, solo el símbolo. Esperé un día, luego otro. Contesté: «Solo dime qué puedo llevar». Nunca respondió. Cuando llamé me dijo: «Pues asumimos que estarías otra vez en el centro de veteranos este año. Probablemente sea mejor así, menos presión para todos». No discutí. Preparé un relleno en una bandeja de aluminio, lo dejé en la cocina de la iglesia y me fui rumbo al lago. Comí sola escuchando estática en una estación de FM que aún pasaba música de Big Band como si alguien girara la señal a mano. Una vez escribí una pequeña publicación en LinkedIn celebrando el lanzamiento de la firma de Ethan. Incluí una anécdota de cuando jugábamos a la tiendita de niños, él hacía hojas de cálculo falsas con hojas de impresora y yo llenaba los estantes de juguete. Nadie reaccionó, ni un me gusta ni un comentario. 2 semanas después, Ethan subió su propio anuncio, una foto profesional y un párrafo sobre innovación. Claire lo compartió con la frase: «Mi esposo brillante, siempre adelante». Dejé activadas las notificaciones para esa publicación, por si acaso. Sonaron 43 veces en 1 hora. En una ocasión llevé un guisado después de que Margaret tuvo una cirugía menor, papas gratinadas con pavo al romero. Abrió la puerta y miró el recipiente. «Ya tenemos bastante». Claire nos trajo una ensalada de quinoa preciosa del Whole Foods. Lo aceptó de todas formas como si fuera algo frágil e innecesario. Supongo que podemos congelarlo. Por si acaso, no dejé nota. Solo lo puse en la encimera y me fui en silencio. Le compré un suéter a Howard el Día del Padre, mezcla de cachemira azul marino, de una tienda cerca de la clínica de veteranos.
Recordaba que una vez dijo, el azul marino es mejor que el negro para esconder pelusas. Te hace ver como alguien que sabe lo que hace. Nunca supe si lo recibió. Después vi una foto donde llevaba una camiseta de golf bordada con su nombre. El pie decía papá en su elemento. Solía llevar vino, flores, pan, lo que fuera para llenar el silencio entre nosotros. Pero el silencio nunca se ablandó. Solo se estiraba. Una vez Ethan me tomó del brazo en la cocina durante un brunch que organizó Claire. No hagas que todo se trate de ti. Sí, su tono era bajo, tranquilo. La gente siente que tiene que esforzarse más cuando estás tú. No era la primera vez que escuchaba algo así. Margaret, mientras doblaba servilletas un domingo de Pascua, murmuró, no es que no te queramos, es solo que tu energía vuelve el ambiente incierto. Howard hace años me dio un trapo de cocina cuando llegué con una condecoración del ejército. ¿Aún puedes ayudar a limpiar? No. Nunca respondí con pelea. Solo doblé el trapo. Solo sonreí en el brunch. Solo dije, claro, por supuesto, y me hice a un lado. Algunas personas confunden paciencia con estar de acuerdo. Solía pensar que si era lo suficientemente amable, silenciosa o útil, ellos recordarían que yo pertenecía ahí. Amarraba listones, reescribía correos, me ofrecía llevar a Margaret a sus citas, organizaba la hoja de cálculo para las recaudaciones de Claire, publicaba recuerdos de cumpleaños sacados de álbumes antiguos que nadie más digitalizó. Cada vez que lo intentaba, era como coser sobre una tela que se deshacía más rápido de lo que yo lograba enhebrar la aguja. Nunca dejé de estar presente, solo dejé de anunciarlo. No fue un momento exacto, no hubo colapso, solo un borrado gradual como tinta al sol. Y con el tiempo entendí la gente puede olvidar la forma de tu presencia si practica el olvido lo suficiente. Algunos recuerdos no duelen en el momento. Se asientan como polvo sobre vidrio sin daño hasta que la luz los alcanza con el ángulo justo. Mi tarjeta de cumpleaños número 10 llegó en un sobre rosa con diamantina que se despegó en el buzón. Recuerdo haberla sacudido antes de abrirla sobre la mesa de la cocina. Dentro venía una cartulina doblada con globos impresos y un cupcake brilloso. Decía con cariño mamá y papá. Nada más, sin mensaje, sin chiste interno. La tarjeta de Ethan ese mismo año tenía un párrafo entero con la letra inclinada y reconocible de mamá. A nuestro brillante hijo comenzaba. Nos enorgullece cómo piensas, cómo lideras. Revisé la mía por detrás como buscando si habían olvidado escribir algo más. Estaba en blanco. A los 17 gané la Feria Estatal de Ciencias con un proyecto sobre polinizadores nativos. Usaba un saco prestado y sostenía la placa como si pudiera romperse con solo respirar. En la cena la coloqué sobre la mesa antes de que alguien se sentara. «Qué bonito», dijo Howard, levantándola con una mano para pesarla. «Deberías poner eso en tu solicitud de universidad». Dobló su servilleta y pasó el pan sin mirarla de nuevo. Dejé la placa en el aparador. Una semana después desapareció. Nunca supe a dónde fue. Ethan solo logró entrar al cuadro de honor una vez ese mismo año. Margaret llevó brownies a la junta del comité escolar y se lo contó a todo el mundo. Dijo líder nato 3 veces. Yo estaba detrás de ella o en la fila cargando una pila de sillas. Le regalaron un carro cuando cumplió 18. Azul medianoche con poco kilometraje aún traía el sticker de agencia en la ventana cuando lo estacionaron. Margaret nos llamó para salir a verlo como si fuera un bebé recién nacido. Le tomé una foto. Todavía la tengo enterrada al fondo de un cajón. Cuando me fui al entrenamiento básico, hice la maleta en silencio. Claire me dejó una bolsa con productos de higiene de una expo para novias a la que había ido. Me dio el cepillo de dientes extra y un jabón líquido tamaño viaje. Probablemente vas a querer pasar desapercibida, dijo acomodándose la bufanda. Sin ofender, pero siempre tuviste esa cara de no estar segura. Le di las gracias y cerré el cierre. Cuando volví de mi primer despliegue, no había letrero en la puerta ni globos. La luz del pórtico estaba apagada. Adentro la mesa estaba puesta para 3. Pensamos que preferirías tranquilidad, dijo Margaret sirviendo descafeinado en tazas disparejas, con todo lo que has visto. Ya nos contarás después cuando descanses más. Nunca preguntaron qué significaba todo. Yo tampoco lo ofrecí.
Tuve una comandante que una vez me dio una moneda conmemorativa con una sola palabra grabada: integridad. La guardé en el forro de mi chaqueta por 6 años. Cuando se la mostré a Howard, la volteó una vez y me la regresó. Al menos no estás metida en problemas, dijo. Supongo que eso cuenta para algo. Fue lo más que cercano que estuvo a decir que estaba orgulloso. Cuando Ethan lanzó su empresa Claire, enmarcó el permiso y lo colgó en la sala. Me ofrecías ayudar a redactar los textos para la página web. Ella sonrió con esa expresión que duele más de lo que suaviza. Tú eres más de estar en el campo, dijo. Dejemos la redacción a alguien que entienda el tono que buscamos. Me entregó una carpeta con menús para organizar la fiesta de lanzamiento. Esto es más lo tuyo. Logística. En el primer recital de Lily compré un ramo de margaritas y lo até con un listón de una medalla de campaña vieja. Lo dejé en la silla junto a su tocador. Las flores terminaron en el bote de basura del pasillo esa misma noche. Claire publicó una foto de las rosas que Ethan le dio. Incluso en los pequeños gestos siempre estaba medio paso detrás, demasiado pronto, demasiado formal, demasiado visible. Cuando traía regalos eran demasiado. Cuando hablaba era mal momento, mal lugar. Cuando guardaba silencio era difícil de leer. Una vez escuché a Margaret hablando por teléfono con su hermana. No debía estar ahí. Había regresado antes de un fin de semana de entrenamiento. Siempre parece que está observando, dijo. No presente, solo mirando cómo vivimos. Tal vez siempre fue así. Yo los miraba vivir. Me sentaba al borde de las conversaciones en la cocina, memorizaba cómo Claire sujetaba las copas de vino y cómo Margaret doblaba la ropa con esquinas tan afiladas como un papel cortante. Notaba cómo Howard se paraba cuando Ethan entraba a la habitación como un hombre que por fin veía justificada su herencia. Nadie levantaba la vista cuando yo entraba. A veces en las gasolineras veo familias de paso, papás con sudaderas, hijas adolescentes, con audífonos enredados, mamás cargando jugos en caja. Los observo de reojo cómo discuten, cómo se perdonan. Como el más pequeño siempre encuentra un lugar donde sentarse. Yo nunca supe cuál era mi lugar. La moneda de mi chaqueta ahora está en un cajón forrado de terciopelo junto a un parche que nunca cosí en ningún uniforme. Los guardo ahí no porque quiera recordar, sino porque son los únicos objetos que nunca intentaron justificarse. No hay medallas por intentar seguir siendo visible, pero sí hay cajones donde metemos lo que nunca pudimos decir en voz alta. Algunas traiciones no gritan, llegan en sobres. La carta venía doblada en tercios papel color marfil con letras en relieve. Pasé el pulgar 2 veces sobre el sello antes de abrirla. No había mucho que leer. Un comunicado breve de un despacho que no conocía, confirmando la transferencia final de la propiedad de mi nombre a 2 personas, Ethan Whitmore y Margaret Whitmore, actuando en conjunto bajo poder legal. La leí otra vez. Más despacio esta vez. Observé la línea de la firma supuestamente mía y busqué algo familiar en la curva de la R, la inclinación de la T. No era solo que la firma se viera extraña, parecía ensayada, como si alguien intentara copiar un recuerdo que yo aún no había enterrado. La carta mencionaba el periodo de incapacidad y la supervisión de salud mental según consta. Usaban frases estériles, frases que no tiemblan cuando se dicen en voz alta. La esquina del sobre estaba rota. No recuerdo haberlo hecho. 1 hora después, el número de Ethan apareció en la pantalla. No contesté la primera vez. La segunda sí. Pensamos que así tendrías menos de qué preocuparte. Su voz no tenía bordes como algo grabado. Mamá estaba muy nerviosa por los impuestos. La casa tiene historia, sí, pero también tiene peso. Dejó que el silencio se acomodara. Luego añadió: no es un desprecio, Rachel. Es solo para facilitar las cosas. No respondí. 2 días después apareció una canasta en mi puerta, envuelta en celofán, amarrada con listón azul marino. Fruta deshidratada, té de hierbas, una vela de soya que decía quietud. Dentro venía una tarjeta con la letra de Claire. Solo, estamos haciendo lo mejor para ti. No tenía remitente. La metí y la dejé sobre la mesa sin desenvolverla. A la mañana siguiente manejé hasta la casa vieja, solo para ver. La grava había sido reemplazada, ahora más clara, como si los recuerdos pudieran blanquearse.
Los arbustos de azalea ya no estaban. En su lugar había cercas podadas alineadas con el barandal del porche. Había un letrero blanco y rojo de vendida, clavado en el césped en un ángulo perfecto casi centrado. También habían cambiado el buzón. Las iniciales WM ya no estaban pintadas al lado. Una mujer salió por la puerta principal cargando una lámpara. Le habló a alguien adentro riendo. Un hombre la siguió con un montón de libros, la camisa manchada de pintura. Los observé desde el coche ventanas arriba, el aire apagado. No alcancé a oír sus voces, pero se veían cómodos. Él le besó la sien al pasar. Ella se inclinó hacia el gesto. Ese porche se astillaba bajo nuestros pies cuando éramos niños. Una vez Ethan me empujó desde el tercer escalón por responderle cuando corregí sus cuentas. Howard no despegó la vista del periódico. Margaret dijo, «No lo provoques, ya sabes cómo es». Esa noche dejé una nota en el refrigerador. Voy a la biblioteca y caminé casi 10 kilómetros en la oscuridad solo para respirar aire que nadie más hubiera hablado antes. Ahora otra persona cocinaría en esa cocina. Alguien más escucharía crujir la 7ª tabla cerca del baño del pasillo. Pintarían de nuevo mi recámara, tal vez tirarían el muro que la separaba de la de Ethan para hacer algo más abierto. No bajé del coche, no apagué el motor. Mis manos seguían firmes en las 10:02 los nudillos pálidos. Observaba a los nuevos dueños acomodar sus muebles riéndose con esa ligereza de quien aún no sabe lo que quedó flotando en este lugar. No los culpaba. Culpaba a Margaret por firmar las tarjetas como los Whitmore y a veces no incluirme en la etiqueta del sobre. Culpaba la voz de Claire cuando dijo en un brunch, «El legado de una casa debe reflejar el legado de la familia». Revolvía su té sin mirarme. La continuidad es importante para los niños. Cuando mencioné una vez que mi nombre no aparecía en la escritura Ethan, ni levantó la vista del celular. No firmaste bajo presión, solo se te olvidó. Eso pasa. Recordé mis papeles de baja médica de Walter Reed. Un montón de 2 pulgadas de grosor con la mitad de las fechas mal archivadas. Recordé al neurólogo que frunció el ceño cuando le pregunté por mis lagunas mentales. Vas a notar algunos huecos, dijo, señalando el escaneo. Pero no todos significan algo. Aparentemente significaban lo suficiente. La guantera crujió al abrirla. Dentro un folleto doblado de los servicios de vivienda del BAA que nunca usé. En la parte de atrás, con marcador deslavado, había escrito una nota para mí, conserva la copia original. Ya no sabía a qué se refería. Hay un silencio que aparece cuando algo permanente empieza a sentirse imaginario. No es dramático, no explota, solo desaparece. Ethan bromeó una vez en la cena. Siempre actúas como si tu historia fuera un rompecabezas que nadie puede resolver. Claire añadió sin sonreír, o tal vez no vale la pena resolverlo. Howard sirvió más salsa sin decir palabra. Aprendí a no corregir a nadie después de eso. No lloré al alejarme de la banqueta. Ya no quedaba nada por lo cual llorar. Hay cosas que no se pierden de golpe. Hay cosas que se van borrando poco a poco hasta que uno empieza a dudar si alguna vez estuvieron ahí. Así se lo llevaron, no con fuerza, sino con una sonrisa, una firma y la suposición de que nadie haría más preguntas. Hay un tipo de silencio que no espera ser notado. Llega como el aliento en el aire frío suspendido invisible y luego se va. El grupo de la familia vibró 2 veces antes de que lo abriera. Claire había subido una foto de Ethan dándole la mano a alguien con traje afuera de lo que parecía un centro de convenciones. Agradecida por un liderazgo firme, escribió. Margaret respondió con 3 emojis aplaudiendo. Nadie mencionó la casa. Nadie me mencionó a mí. Toqué el icono del menú y salí del chat. Sin aviso. Sin mensaje. Simplemente me fui. No esperaba que nadie se diera cuenta. Y si lo hacían, seguro dirían que fue un tema técnico. O que estaba de humor raro. O tal vez usarían esa frase que Claire soltó una vez durante una cena familiar, no logra equilibrar la convivencia comunitaria. Esa frase se quedó demasiado pulida para haber sido espontánea. Entré hasta la configuración de mi correo y creé una regla: cualquier cosa de Ethan, Claire o Margaret se filtraría a una carpeta marcada como no abierto. No lo borré, solo lo redirigí, como desviar agua por una zanja.
Ese silencio no se sentía limpio, se sentía exacto. Alguna vez guardé todas las cartas que recibí desde el frente, dobladas y aseguradas con bandas elásticas en una caja de madera vieja, cada una marcada con una sola fecha en la esquina. La letra cambiaba, unas temblorosas, otras apresuradas, pero todas llevaban la misma forma de distancia. Abrí esa caja y revisé los sobres una última vez. Algunos estaban rotos. Algunos todavía tenían polvo o arena del desierto. No las leí. Presioné la tapa y la sellé con cinta de esquinas a esquina. Luego la deslicé hasta el estante más bajo del baúl de almacenamiento. No la tiré, solo la di por concluida. En el fondo del cajón, debajo de una bufanda de lana doblada y un cuaderno a medio usar, encontré el reloj. Era de dotación militar, con una grieta que atravesaba la carátula como un mapa. La manecilla se había detenido a las 04:37. Lo usé durante mi primer despliegue, incluso después de que la batería muriera. Nunca volvió a marcar la hora, pero igual lo conservé. Me lo puse en la muñeca. La correa un poco más suelta ahora. Margaret lo miró una vez y dijo: «Deberías vestirte de forma más apropiada si quieres que la gente deje de asumir que estás estancada». No respondí. Recuerdo cómo revolvía su té después lenta y precisamente como si importara cómo se movía la cuchara. Ese día no dije nada. No porque estuviera de acuerdo, sino porque hay palabras que no merecen repetirse. He aprendido que la quietud no es rendición. A veces solo es el último sonido antes de que un límite se asiente. Cuando Ethan llamó una semana después, dejé que sonara. Su nombre llenaba la pantalla claro y sin obstáculos. El timbre sonó una vez, luego otra, y después se desvaneció. Lo siguió con un mensaje: «Solo quería saber cómo estás», sin rencores. Solo tratábamos de proteger lo que quedaba. No lo abrí. Luego llegó el buzón de voz de Margaret. Breve. 14 segundos. Esta distancia que estás creando no es saludable. No te aísles solo porque no te sientes vista. El tono tenía el peso de siempre. Preocupación controlada. Frases clínicas. Recuerdo que tenía 10 años y olvidé cerrar la alacena de la cocina. Ella volteó desde el fregadero y dijo: «¿Quieres que la gente piense que eres descuidada?». Ese mismo año empezó a llamar a Ethan mi responsable. Reproduje el mensaje una vez. Luego lo reenvié a la misma carpeta. Nunca cancelé suscripciones. Solo dejé de aparecer. Durante una rara cena con Howard hace años, alcanzó la sal y me miró al otro lado de la mesa. «¿Siempre haces que todo pese más de lo que es?». No fue una queja, fue una corrección. Le pasé la sal. No dio las gracias. Así fue casi todo. Una larga serie de gestos que no pedían nada a cambio. Una vez me ofrecí a llevar a Lily a un evento escolar porque Claire tenía una reunión. Después Claire me detuvo en el garage. Le dijo a la maestra que tú eras su tía de verdad. «Tal vez no confundas las cosas la próxima vez». El mensaje fue claro. La presencia era condicional. La participación era una actuación. Y la visibilidad solo era bienvenida cuando hacía que otro brillara más. Nunca los enfrenté, nunca exigí ser reconocida, simplemente dejé de pedir un lugar. En mi estantería hay una foto de un lugar cerca de Stone Mountain donde solíamos hacer senderismo. La guardé por el cielo, no por la gente que aparece en ella. La imagen está borrosa. El brazo de Ethan está sobre mi hombro, pero yo estoy mirando lejos de la cámara. Mi chaqueta está medio cerrada. Mis manos están apretadas dentro de los bolsillos. Me tomó años darme cuenta de que en esa foto no tenía frío. Estaba resistiendo. No hay ceremonia para este tipo de despedida. No hay portazo ni una puerta bamboleándose. Solo una serie de ajustes, silenciosos. Un silencio curado a propósito. Un silencio en el que podía vivir. Hay una quietud que no pide ser llenada, solo espera. No me llevé mucho conmigo. Una bolsa de lona, una caja de herramientas, la prensa de acero agrietada para preparar café y la carpeta de lona con mis papeles de baja. La cabaña ya tenía un catre, un escritorio y una ventana trasera que daba a la nada. Nada en este caso era justo lo que necesitaba. Dejé el celular apagado durante las primeras 3 semanas. La señal era mala, pero no fue por eso. Simplemente no quería que sonara. Las mañanas seguían un ritmo que no planeé.
Aprendí el silbido de la tetera de memoria, no por urgencia. El café nunca salía perfecto. Algunos días demasiado fuerte, otros aguado, pero lo vertía en la misma taza de esmalte desconchado y lo tomaba despacio, viendo el vapor elevarse hacia las vigas. El silencio en este lugar no tenía filo. No me pedía que respondiera por nada. Empecé a ayudar a algunos veteranos que habían sido dados de baja sin claridad, aquellos cuyos expedientes estaban enredados en burocracia o cuyos beneficios estaban atorados entre oficinas. Nada formal. La voz se corrió en silencio. Corregía cartas de apelación, localizaba formularios extraviados, explicaba los procesos. Llegaban de uno en uno. Algunos dejaban un frasco de mermelada o leña junto hasta la puerta. Nadie se quedaba mucho tiempo. Y a mí me gustaba así. Había un estante viejo junto a la pared inclinado por los años de abandono. Lo reconstruí con tablas de cedro rescatadas de un cobertizo colapsado más abajo en la vereda. Cada tabla tenía orificios de clavos de su vida pasada, y no los lijé. Coloqué libros que no abría desde hacía años, manuales, apuntes de campo, poesía. Al final torcido descansaba un ejemplar gastado de Las cosas que llevaban. Sobre el estante colgué la pintura que Caleb hizo antes de nuestro segundo despliegue. No era gran cosa, solo una línea de horizonte, con pinceladas disparejas, y lo que parecían 2 pinos doblados, que se estiraban uno hacia el otro pero nunca se tocaban. El lienzo estaba deformado por la humedad y el marco era tallado a mano como solía hacer con estacas de tienda sobrantes. Lo recordé tarareando mientras trabajaba bajo y fuera de tono. Debajo del cuadro fijé mi antigua credencial. Tenía óxido en el broche. La foto ya no se parecía a mí, aunque no estoy segura de que alguna vez lo hiciera. A veces me sentaba en los escalones de afuera con la taza en la mano y los pies descalzos sobre la madera fría. El viento aquí no corta, se mueve como si no tuviera rumbo como yo. Una mañana llegó una carta doblada dentro de un sobre sin remitente. No traía mensaje, solo un resumen legal sujeto a una nota notariada. Aparentemente, un pequeño fideicomiso que mi abuelo había destinado para educación o legado había sido reasignado en silencio a los hijos del heredero sobreviviente. Mi nombre aparecía solo una vez casi al final como beneficiaria previa sin estatus activo. No respondí. El papel permaneció doblado en la esquina del escritorio por 3 días hasta que lo usé para encender la estufa. Recuerdo una cena familiar hace años. Había volado de improviso aún con el uniforme puesto, las mangas arrugadas del viaje. Ethan acababa de conseguir un nuevo inversionista y Claire había llevado una hoja de cálculo para mostrarle a Margaret. Entre bocados de espárragos, Margaret me miró y dijo: «Qué bueno que tú tienes estructura. Hay gente que la necesita». Nadie levantó la vista. Mi tenedor se detuvo en el aire. Parpadeé una vez, luego otra. La mesa siguió zumbando. Nadie notó que no había tocado mi vino. Aquí nadie comenta cómo doblo mi ropa, ni si hablo poco en la cena, ni si mi silencio es estrategia o síntoma. Algunas noches hago estofado de lentejas y lo como de pie junto a la barra. No pongo la mesa. No espero que nadie pase el pan. Una mujer de la ferretería me enseñó a sembrar hortalizas de invierno. No le pregunté su nombre y ella no preguntó el mío. Me entregó una bolsa de tierra y dijo: «Mézclala con ceniza. Aguanta más la helada». Asentí. Pagué en efectivo. La primera noche que coseché col rizada, me senté junto a la estufa, sosteniendo una sola hoja más tiempo del que tardé en cocinarla. Las venas me recordaban mapas, lugares a los que ir, aunque solo fuera con la mente. Howard una vez me dijo: «Siempre complicas lo sencillo. Es solo una ensalada». Nunca más volví a cocinar para él después de eso. Aquí quemo los bordes de recibos viejos. Leo libros sin subrayar. Dejo las ollas en remojo toda la noche sin culpa. Hablo en voz alta sin dirigirme a nadie. A veces me río cuando un pájaro se asusta con su propio reflejo en la ventana. Nunca desempacé la foto enmarcada de la reunión familiar, la que Claire mandó el año pasado con una nota que decía: «Estuviste en nuestros pensamientos. Sigue al fondo de la caja marcada como recuerdos varios. Aquí no hay señal decente que valga la pena revisar. Cuando el cielo cambia, enciendo una vela. No porque necesite la luz, sino porque la llama se mueve como el aliento, silenciosa y viva».
Ya no escucho el teléfono. Dejé de esperar eco. Nunca creí que el silencio me haría invisible, pero subestimé lo rápido que la gente reescribe el pasado cuando no estás para corregirlo. El correo electrónico llegó con un asunto demasiado pulcro para ser sincero. Te extrañamos. El punto al final lo hacía parecer ensayado como frase sacada de una tarjeta escrita por otro. Claire solía revisar todo 2 veces, su caligrafía era simétrica incluso con prisa. El cuerpo del mensaje mencionaba un brunch de té en el Cedarwood Country Club, el mismo lugar donde una vez me senté a escuchar un brindis celebrando la resiliencia y mente estratégica de Ethan, mientras mi servicio militar se reducía a un gesto educado desde el otro lado del salón. Terminaba el correo con una línea en cursiva y negritas: significaría mucho si pudiéramos estar todos juntos otra vez. Y abajo, favor de confirmar antes del viernes. Código de vestimenta casual elegante. La invitación llegó por correo 2 días después, aunque Claire sabía que ya no vivía en esa dirección. Alguien debió reenviarla. El sobre era grueso con textura. Mi nombre impreso al frente, señora Rachel Whitman. Esa A extra siempre aparece cuando el remitente quiere aparentar esmero sin tomarse la molestia de recordar. Dejé el sobre sin abrir en el alféizar de la ventana, junto a las ramitas de romero, secándose al sol de la mañana. El viento levantó ligeramente una esquina, pero no lo suficiente para llevárselo. Más tarde, esa semana, Ethan llamó. No una llamada normal, sino un video corto 50 segundos. Su rostro tenía la misma tensión pulida que recordaba de la infancia, la que mostraba antes de presentar su caso ante nuestros padres. Pensamos que tal vez podrías acompañarnos de nuevo, dijo haciendo una pausa como si aún no supiera si yo era un activo o un estorbo. Lily sigue preguntando. Lily, la misma que una vez preguntó si yo era la señora de lo del ejército. La llamada terminó sin despedida. No guardé el video. Por impulso revisé el perfil de Claire. Su publicación más reciente mostraba un picnic familiar bajo luces colgantes con niños sosteniendo globos desparejados. Ethan estaba al borde del encuadre, su sonrisa forzada. El pie de foto decía: últimamente la familia se ve un poco diferente, pero seguimos completos. Los comentarios eran una cascada de emojis de corazón y afirmaciones huecas. En los enlaces relacionados apareció el encabezado de una revista local de negocios, fundador de Halverson Tech, bajo investigación por mal uso de fondos federales. No hice clic. El momento ya decía suficiente. 2 días después llegó un segundo mensaje, esta vez con un PDF adjunto titulado Solicitud de aval, ajuste de estados financieros. Claire lo había escrito con su estilo legal suave, lleno de frases como para optimizar los activos actuales y como medida estabilizadora temporal. Casi al final, una nota con sus propias palabras. Si pudieras firmar esto, ayudaría mucho a mantener la alineación pública de la familia. No decía te extrañamos, no decía nos equivocamos, solo alineación. Lo imprimí, lo doblé con cuidado. Y lo usé como portavasos para mi café amargo a la mañana siguiente. Los árboles alrededor de mi cabaña apenas empezaban a cambiar de color. Los arces fueron los primeros, los bordes amarillaban como pergamino viejo. Vi caer una hoja flotando hasta acomodarse en el escalón junto a mí. No anunció su partida, no pidió atención, no respondí a Claire. En cambio, envié una foto a la luz de la mañana, tocando el borde de mi jardín vapor, saliendo de la taza y el pequeño letrero de madera que tallé con mis manos. Sigo aquí, sin pie de foto, sin explicación. Solo eso. Después alguien debió contestar. No revisé. Un recuerdo apareció sin permiso. Tenía 17 años sentada en la mesa larga de la cocina llenando mi solicitud para West Point, mientras Ethan caminaba detrás de mí ensayando su discurso para una competencia de emprendimiento. Margaret le puso una mano en el hombro, sonrió y susurró: «Tú eres el que de verdad tiene cerebro en esta familia». Yo había escrito mi ensayo sobre el liderazgo desde la escucha. Esa noche borré la mitad y empecé de nuevo. A veces me pregunto si recuerdan a la versión de mí que ignoraron o solo a la que ahora les resulta útil. Esa tarde caminé hasta el buzón cuya bandera oxidada seguía rota desde el hielo del invierno pasado. Nadie manda cartas aquí a menos que sean cosas oficiales.
Cuentas casi siempre, o una que otra nota de agradecimiento de un cliente al que ayudé sin cobrar. Dejé la bandera tal como estaba. Dentro de casa abrí el baúl viejo que tengo junto hasta la estufa. Ahí guardo los recuerdos que aún no decido si quemar o enterrar: una camelia prensada del jardín, de mi madre una brújula de campo con una grieta fina en el vidrio y una sola Polaroid de Ethan y yo de niños con los brazos entrelazados, las rodillas raspadas iguales antes de que todo se quebrara. No saqué nada, tampoco añadí nada nuevo. Hubo un tiempo en el que habría ido a ese brunch. Me habría alisado el cabello, puesto pantalones azul marino, sonreído a desconocidos. Quizás habría soportado los discursos, aceptado disculpas que no lo eran brindado por una historia familiar en la que ya no vivo. Pero ahora me levanto antes del amanecer, pongo ambos pies en el suelo y respiro sin tener que dar explicaciones. Ellos pueden representar unidad como quieran. Yo ya tengo lo que necesito. Hay nombres que no te pertenecen, hasta que decides que sí. La primera vez que pronuncié "quiero que me den el crédito" no fue por orgullo. Fue por una firmeza en el pecho, como si por fin el aire se moviera en una habitación que llevaba demasiado cerrada. La petición no fue ruidosa. No tenía que serlo. No pedía permiso. No pedía nada. La solicitud vino después de un mensaje de Jordan, un viejo colega de la base, que ahora trabajaba con un fondo de bienestar para veteranos en Charlotte. Me escribió sobre una iniciativa comunitaria y preguntó si quería unirme al panel. Su tono era cuidadoso, demasiado educado. Ese tipo de cuidado que se usa con quienes han cambiado de forma en tu ausencia y tal vez ya no encajan donde solían. Le respondí simplemente: solo si me acreditan. Me contestó con un pulgar arriba y una línea: claro, te lo has ganado, como si el reconocimiento viniera en cucharaditas. A la mañana siguiente encontré una pequeña grabadora de cassette en una tienda de segunda mano por la autopista 105. Tenía una esquina rota y chisporroteaba el micrófono, pero la luz roja seguía parpadeando firme. La llamé Guardia 1. No supe por qué hasta que recordé las palabras que Caleb murmuraba en las noches largas del desierto. Siempre mantén la guardia. Aunque nadie venga, mantén la guardia. Esa noche grabé mi primer episodio. No para otros, no por aplausos. Solo el sonido de mi voz diciendo la verdad dentro de algo que no contestaba. Hablé de las mañanas sin nombre. De la presión que se instala bajo la clavícula tras demasiado silencio. De cómo el silencio, cuando es elegido, puede ser una forma de seguridad. Terminé la cinta sin ceremonia. Solo un respiro. Luego, nada. Al final de la semana llamé a la serie La Guardia. No la publiqué en ningún lado. Solo guardé las cintas con la fecha escrita y las metí en una caja de zapatos. Hay un consuelo extraño en hablarle a nadie. Se siente sincero. En el centro comunitario me inscribí en un curso de carpintería. El instructor se llamaba Bill, un hombre con manos como troncos y la costumbre de dejar las instrucciones a medias. Me entregó una sierra, dio unos golpecitos a una tabla de arce y dijo: nomás no le des tantas vueltas a la veta. Esa semana construí una banca. No quedó derecha. Las uniones necesitaban lijado, pero aguantó. La llevé al rincón de lectura en el pasillo trasero, donde a veces esperaban los veteranos más jóvenes para sus citas. Nadie preguntó quién la hizo. Nadie necesitaba hacerlo. Cuando uno de los más jóvenes, Marcus, llegó buscando ayuda con su expediente de baja, noté que le temblaban las manos al sostener la pluma. No dije nada. Solo acerqué el papel y le señalé dónde firmar. Eso es justo lo que yo habría querido. Después dejó una barra de chocolate en mi escritorio. Sin nota, sin explicación. Solo eso. Ethan volvió a llamar ese viernes. No dejó mensaje, solo apareció como llamada perdida. No tengo su número bloqueado. No necesito bloquearlo. Simplemente no contesto. Hay paz en decidir no engancharse. Es como no tocar la puerta que sabes que no se abre de tu lado. Salí a caminar esa tarde. Atravesé el borde del bosque detrás de la cabaña, pasé por el arroyo donde se divide cerca de la loma. No llevé el celular. No le avisé a nadie. Regresé cuando el aire empezó a enfriar, con las mejillas quemadas por el viento y las botas mojadas. Nadie notó que me había ido. Hay una libertad en no ser rastreada.
Antes de desaparecer me habría dado miedo porque significaba que tal vez me olvidaran. Ahora se siente como volver a mí misma por capas. Pasé frente a una ferretería de regreso al pueblo. En la ventana, una bandera americana descolorida se curvaba por las orillas. Adentro un niño contaba monedas mientras su papá esperaba con una bolsa de tierra. Nadie volteó a verme. Ya en casa abrí un cajón y saqué el anillo que dejé de usar. El que me dio mi abuelo cuando cumplí 18. No por bonito, solo una banda opaca de uso militar. Me dijo, úsalo solo cuando recuerdes quién eres. Antes pensaba que era una prueba. Ahora lo veo como un permiso. No me lo puse. Solo lo sostuve en la palma mientras servía agua para el té. En la cocina, el reflejo en la ventana me atrapó. No parecía alguien que había regresado. Parecía alguien que apenas se está encontrando. Ya no necesito que entiendan por qué me fui. Ya no practico los discursos que daría si preguntaran. Ya no creo que el silencio signifique rendición. Simplemente ya no vivo bajo sus términos. A veces crecer suena como no responder. A veces sanar se ve como una banca con patas disparejas en un cuarto polvoriento. A veces significa contar tu historia con tu propia voz sin esperar que otros la cuenten bien. Ya no soy quien era, y de eso se trata. Los nombres pesan incluso cuando ya no respondes a ellos. Los papeles no llegaron por correo en un sobre blanco común, nada ceremonial, nada dramático. Solo un nuevo nombre escrito con tinta negra seca y oficial. Rachel Elaine Ford. El cambio no se sintió repentino ni glorioso. Se asentó como polvo en un estante que llevaba años sin tocarse. Ford era el nombre que él cargó en el desierto, el que estaba cosido en su última mochila, el que susurré cuando ya no quedaba nadie más para escuchar. Caleb nunca me pidió que lo llevara. Solo me lo ofreció una vez con suavidad durante una patrulla nocturna, cuando el silencio ya se había estirado demasiado. Si nadie más te sostiene, dijo sin mirarme, te sostienes tú sola. Guardé esas palabras como se guardan las banderas dobladas, o las cosas que nunca fueron tuyas, del todo pero que igual importan. Después de firmar los papeles en la oficina del condado, volví a casa, saqué un folder manila del cajón de abajo y puse 3 cosas. La llave de repuesto de la casa en Langford Drive, un álbum de fotos de tapa dura con el lomo roto y una libreta de ahorros que no se movía desde hace casi 2 años. No hubo enojo en el gesto, solo claridad. Un acomodo silencioso de lo que se queda y lo que ya no carga mi forma. La llave tenía óxido en la orilla. No la usaba desde que vendieron la casa sin avisarme. Pasé el dedo por sus dientes, luego la metí al sobre. El álbum tenía 4 páginas al frente con fotos de la feria de ciencias de Ethan, el primer recital de Lily el Baby Shower de Claire. Mi nombre no estaba en los pies de foto, solo los de ellos. Lo agregué a la pila. La libreta aún tenía mi nombre y el de Ethan. Una vez me dijo guárdala para emergencias. Parecía confianza. Resultó ser una póliza. Guardé todo en un sobre acolchonado grande. No para enviarlo, solo para devolverlo. Devolver al remitente emocionalmente. Escribí la frase con tinta negra en el frente. No legal, no formal, solo verdad. Incluí una nota escrita a mano sin saludo ni despedida. Una sola línea, no me vuelvas a contactar. Ya terminé de ser útil. No es crueldad, no es amargura. Es simplemente un final. El siguiente cajón guardaba el vestido. Seda azul pálido todavía en la bolsa de la tintorería. Claire lo había llevado una vez al hospital durante lo que llamó una intervención estilo familiar. Te vas a ver más como tú en algo que no sea militar. No dijo uniforme como si incluso la palabra le incomodara. Sonrió con demasiada intención. Queremos de vuelta a la Rachel de antes, la versión que no hacía todo tan pesado. Lo usé una sola vez. Sentada tiesa en ese cuarto mientras Claire daba vueltas como terapeuta, recién graduada en empatía fingida. Deberías intentar cosas más suaves, susurró quitando una pelusa imaginaria de la manga. Eso hace que la gente quiera incluirte más. Como si la exclusión dependiera de la textura. Esa noche llevé el vestido al fogón, sin ceremonia, sin discursos, solo tela y fuego. La seda se encogió hacia adentro como si le diera vergüenza ser vista.
El dobladillo se ennegreció rápido. Me quedé hasta que solo quedó ceniza y el gancho de metal. El aire no cambió. Nada se sintió más ligero. Pero algo dejó de vibrar debajo de mi piel. Adentro encendí la grabadora. El reloj cinta 17. No dije mucho. Solo unas ideas. No todo necesita enfrentamiento. Algunas cosas necesitan entierro. La apagué. La última pieza llegó despacio. Me senté en la mesa de la cocina con mi acta de nacimiento original. Rachel Elaine Whitmore. Aún se veían los trazos de la letra de mi padre en el formulario. Le di la vuelta. Sin dedicatoria. Sin nota extra. Solo un sello marcando mi llegada como si fuera carga recibida. Pasé los dedos por el nuevo apellido. Ford. No borraba lo anterior. No reescribía la memoria. Solo marcaba el punto donde dejé de esperar. El buzón al final del camino estaba un poco chueco sobre la grava. Coloqué el sobre adentro no para enviarlo solo para que existiera ahí un tiempo, como una ofrenda a la versión de mí que alguna vez necesitó ser escuchada. El viento movía los árboles sin apuro. No llamé a nadie. No mandé mensajes para explicar. No se necesita defensa cuando ya dejaste el juicio. Adentro la tetera chilló sobre la estufa. Serví lentamente dejando que el calor pasara de la taza a mis palmas. En la ventana, una planta de albahaca brotaba hacia la luz tenue sin saber de los nombres que ya no cargo. Me senté, cerré la carpeta y la devolví al cajón. No hacía falta cerrarlo con llave. Algunos capítulos no terminan con punto final. Simplemente no se vuelven a pasar. Algunas mañanas llegan sin pedir permiso. El aire sabía a quietud. No silencio, sino una calma que no necesita demostrarse. Dejé mis pies sobre la madera un rato antes de moverme. La veta dejó marcas sutiles en mi piel, recordándome que estoy aquí otra vez y que no hay nada que exija ser reparado. La tetera no tenía temporizador, no lo necesitaba. Mis manos sabían a dónde ir el frasco con menta seca del jardín trasero, la olla de acero que silbaba ligeramente desafinada. El vapor subía como un suspiro suave, escapando hacia un cuarto donde no había nadie más que yo. Alcancé el diario sin pensarlo. El de cuero verde gastado en las esquinas, con una hoja gris marcada a la mitad. No lo abrí para leer, solo pasé el pulgar por la hoja doblada adentro. Su letra ya se había desvanecido borrosa por los años y los lugares recorridos, pero la hendidura seguía ahí. Una línea siempre se me quedó grabada. Si algún día llegas a un lugar tranquilo, quédate ahí. No desdoblé la hoja. No hacía falta. La deslicé de nuevo en el lomo del cuaderno y cerré la tapa con suavidad como si arropase a un niño dormido. Hay recuerdos que se vuelven menos una visita y más un acto de respeto. La ventana se abrió con la misma leve resistencia de siempre. Una línea de frío se filtró cortando apenas el calor adentro, lo suficiente para sentirse viva. La luz entraba fracturada por la escarcha temprana. Tocaba la mesa y alumbraba el borde de una taza de cerámica agrietada blanco sucio, casi amarillento, con un aro azul tenue en la boca. La había encontrado meses atrás en el tianguis de fin de semana, acostada de lado en una caja que decía «Un holo todavía sirve». La conservé desde entonces. Algo en su imperfección me pareció honesto. Afuera había Samantha cerca del montón de leña. Llevaba la misma chaqueta desgastada sin botón en el puño, el cabello recogido desordenado y húmedo por la neblina. Levantó un tronco de roble con ambas manos, el movimiento lento deliberado. No le hablé, solo asentí cuando me vio. Me devolvió el gesto sin palabras y siguió trabajando. Eso bastó. Hay lenguajes enteros construidos sobre lo que no se necesita decir. El té se puso más oscuro de lo normal. Lo dejé reposar. El calor se filtraba en la taza calentando más mis manos que lo que calentaría mi boca. El porche crujía suavemente cuando el viento empujaba el marco. Nadie subió por el camino. Nadie pidió explicaciones. Sin notificaciones. Sin emergencias. Sin escena. Antes eso me inquietaba ser olvidada, no contar. Ahora se siente como refugio. Deslicé los dedos sobre las páginas de otro cuaderno vacío esta vez. No escribí nada, solo dejé mi mano ahí como una promesa sin fecha de vencimiento. Cuando el radio se encendió por accidente seguro, lo golpeé al buscar la cajita de cerillos. Alcanzó a sonar un par de compases de una canción vieja de Johnny Cash antes de apagarse de nuevo. No lo volví a prender.
A veces el silencio es el único ritmo que necesito. El teléfono no había sonado en semanas. Lo seguía cargando por costumbre, no por necesidad. No había mensajes guardados ni borradores sin enviar. El último mensaje de mi mamá seguía archivado en algún rincón. No hagas que todo se trate de ti. Las familias siguen adelante. Y el intento más reciente de Claire, semanas atrás, había sido una captura de pantalla de una foto familiar antigua con la leyenda "Todavía hay lugar en la mesa", pero no era una mesa que yo recordara. Aquella ya la habían vendido igual que la casa, el baúl del desván, el banquito del piano, donde una vez escondí medallas entre el forro. Ya no hacía falta explicar nada. Ya no tenía sentido recordarles que yo no me levanté de la mesa, fueron ellos quienes la alejaron cada vez más. Di otro sorbo al té. La menta se había asentado, terroso limpio con un toque amargo. Por el rabillo del ojo vi a un arrendajo azul posarse en la barandilla. Golpeó una vez la madera y se fue volando. No lo seguí. La gente habla mucho de encontrar la paz como si estuviera enterrada bajo algo, o encerrada detrás de un trauma como si fuera una bóveda. Pero la mía no se sintió como un hallazgo. Se sintió como un regreso a algo que me había esperado con paciencia, sin juicios, sin preguntas. No estaba curada, no estaba completa, pero era mía, completamente. Y por primera vez eso me pareció suficiente. La taza seguía tibia sobre la mesa. El vapor se había ido reemplazado por el vaho suave en el vidrio de la ventana. A través de él podía ver el jardín desordenado, disparejo, salvajemente vivo. No tomé el teléfono. No ensayé conversaciones que jamás iban a suceder. Solo me senté. No para entender, no para cerrar ciclos, solo para sentarme. Y en ese silencio, donde nada pedía explicación, por fin me sentí en casa.